¿Cuántos sintieron la presencia de Dios en estos últimos minutos? Si usted no la está sintiendo, conéctese con Dios en estos próximos minutos, porque es la presencia de Dios que hace muchas cosas. Soy el pastor David Rangel y estoy muy contento de verles a cada uno de ustedes aquí el día de hoy. Y aquella gente que nos está viendo a través de las redes sociales, un gran saludo donde quiera que estén, y espero que estén sintiendo también la presencia de Dios allá donde ustedes se encuentren, y que este mensaje el día de hoy sea de mucha bendición para sus vidas. ¿Sabe? El día de hoy continuamos con esta serie de sermones titulada En el agua. Alguien diga conmigo: en el agua. En donde hemos estado explorando eventos bíblicos, eventos que aparecen en la Biblia, en donde el agua de pronto tomó un significado diferente. Y el día de hoy vamos a hablar de este sermón titulado Aguas Sanadoras. Y hablando de aguas, es interesante que este elemento del agua es usado como catalizador para ayudar a curar ciertas dolencias o ciertos malestares cuando se utiliza apropiadamente. Por ejemplo, cuando se mezcla agua con ciertos químicos, es interesante que eso forman cierto tipo de medicinas, las cuales nos ayudan en nuestras enfermedades. O ocurre que a veces cuando el agua se congela, se hace hielo, y ese hielo muchas veces lo utilizamos para prevenir inflamaciones después de una herida. No sé de ustedes, pero en mi casa, cada vez que una de mis niñas se pega con algo, inmediatamente van al congelador y vienen con un montón de hielo y se lo ponen en el cuerpo, porque aún el hielo o el agua congelada eventualmente sirve también para desinflamar. En muchas ocasiones, ¿cuántos de los que están aquí son deportistas? O fueron deportistas, mejor. El día de ayer los hombres que fueron a jugar softball yesterday, dígame fuertemente amén para saber que están aquí. Andan un poquito todas lidiando con el cansancio, con el malestar. A lo mejor uno de ellos el día de ayer, después de haber jugado softball, pusieron hielo en agua y metieron ahí a lo mejor su pie o su mano por la rodilla. Ahí está, le digo, la rodilla. Porque hay una relación entre el agua e inclusive y la sanidad. Y el día de hoy vamos a hablar de una historia en donde esperemos que podamos descubrir desde el principio de esta historia la relación entre el agua y la sanidad. Esta historia aparece en el segundo libro de Reyes, capítulo 5. Así que si estamos listos para este mensaje, alguien diga fuertemente amén. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al 3. Y luego después nos vamos a brincar al versículo 9 al 12. Si usted es de los que toma nota, segundo libro de Reyes, capítulo 5, vamos a leer del versículo 1 al 3. Dice la escritura de la siguiente manera: el rey de Aram sentía una gran admiración. ¿Por quién? Por Naamán, no Superman, por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Naamán por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. Versículo 2: en ese tiempo los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel, y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de Naamán como criada. Cierto día la muchacha le dijo a su señora: si mi amo tan solo fuere a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Brinquémonos al versículo 9, y esto es lo que dice: entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo, es el profeta. Pero Eliseo le mandó decir mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor, su Dios, y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme?
Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de hoy. Entonces este pasaje habla de Naamán, un comandante sirio muy exitoso, tan exitoso que él fue clave para darle victorias a su rey. Dentro de aquella época y de aquella región, Naamán era una persona admirada, respetada, de autoridad, alguien importante. Sin embargo, la historia dice que Naamán tenía lepra. Esa era su enfermedad. Inclusive la lepra en aquellos tiempos era incurable. Le daba lepra y no había cura. Era una especie de enfermedad en la piel que carcomía la piel poco a poco hasta provocarle la muerte. Y era contagioso. La lepra era algo contagioso, y en muchas ocasiones, sobre todo si era parte del pueblo de Dios, una persona con lepra automáticamente era aislada de la comunidad hasta que muriera, si no hubiera sanidad para esa persona. Así que la lepra era una enfermedad que iba carcomiendo la piel, y esta es una de las imágenes, la verdad que mucho más así como que para que no se asuste la audiencia, pero es algo muy, muy feo, muy feo, muy feo. Si quiere entrar al internet en otra ocasión y buscar lepra en el tiempo bíblico. La salud de Naamán no estaba bien, y él sabía que su salud no iba a mejorar. Estaba consciente de eso. Tanto así que quiero imaginarme que Naamán estuvo tan desesperado que en lugar de ir con un doctor, lo que queda registrado en la Biblia es que va o escucha a una muchacha, adolescente quizás, criada, el tipo de consejo, de sugerencia que ella tenía. ¿Qué tan desesperado Naamán estaría para escuchar esa sugerencia de una adolescente, de una muchacha que no era médico? Puede imaginarse lo impactante que fue para Naamán esta noticia de que tenía lepra. Pues él sabía que su estado de salud era irreversible. No había solución. ¿Estamos conmigo? ¿Estamos aquí? La realidad de las cosas, Costa Road, es que en la vida usted puede tener todo el éxito del mundo, puede venir de una temporada de victorias, de un tiempo, de unas semanas, de unos meses, de unos años, de bendición tras bendición, acierto tras acierto, puede ser respetado, conocido por otros. Sin embargo, no estamos exentos de que la enfermedad toque nuestro cuerpo. Y cuando toca nuestro cuerpo, en muchas ocasiones lo que esa enfermedad provoca en nosotros es que no nada más afecta a nuestro cuerpo, nuestro estado físico, sino en ocasiones afecta a nuestro estado emocional. Hello. Porque empieza a haber dentro de nosotros inseguridad, miedos, temores, angustias, depresión y todos estos tipos de cosas que ahora la enfermedad pasó de física a emocional. Y no se queda ahí. Si no somos cuidadosos, se pasa a una enfermedad espiritual. Empezamos a cuestionar a Dios, a pecar en contra de Dios, blasfemándolo a veces con nuestros pensamientos. Señor, ¿por qué a mí? Si yo te busco, ¿por qué, Señor? Entonces, no importa quiénes nosotros seamos, la realidad es que vivimos en un mundo en donde la enfermedad no nos respeta. Toca nuestro cuerpo. Y esa es la historia de Naamán. Y aunque usted y yo sabemos, Costa Road, que la lepra no tenía cura, no habría manera de que la lepra en aquellos tiempos se sanara. Usted y yo sí creemos que lo que es imposible para el ser humano es imposible para el Dios Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. Cuando el ser humano dice no creo que se pueda, Dios dice hay otra manera, y es a través de mí. Esa es la historia de Naamán. Que Naamán estaba enfermo, no conocía de Dios. Él intentó por otros medios hasta que una muchacha hebrea le dice: ve con el profeta de Dios, Eliseo, y él te va a sanar. ¿Qué pasó entonces con la vida de Naamán?
Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 13 al 15. Vea lo que pasa. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice: ve, lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios. Se pararon ante él y Naamán le dijo: ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel. Así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. La historia entonces dice que Naamán deseaba ser sanado. Y la criada escucha, yo creo, pensar su desesperación, su tristeza. Lo ve a lo mejor cabizbajo, lo ve serio, caminando de un lado para otro. Ya no lo ve tan activo. Y creo que pensar que la muchacha se dio cuenta de lo que estaba pasando en el corazón y en el interior de Naamán, que propone que fuera con el profeta Eliseo. Naamán acepta, va y visita a Eliseo, y Eliseo, a través de un mensajero, le dice: Naamán, ve al río Jordán, sumérgete 7 veces y serás sano. Sin embargo, esa instrucción no le pareció muy bien a Naamán, porque Naamán decía: si yo me voy a sumergir en el río Jordán, en un río, yo prefiero sumergirme en los ríos de Damasco, donde yo vivo, son mejores que el río Jordán. Y luego vea lo que dice, porque en el versículo, creo que como 9, por ahí 10, dice: yo pensé, dijo Naamán, que el profeta pondría su mano sobre mi lepra, invocaría a su Dios y yo sanaría. Naamán no se estaba dando cuenta que Dios quería utilizar el elemento agua como una manera no tan común para que Naamán conociera al Dios de Israel de una manera personal como su sanador. Si yo hubiera estado ahí con Naamán cuando Naamán dijo: no, me voy enojado, no, me hubiera bañado mejor en el río de Damasco, no en el río Jordán, quizás yo le hubiera dicho a Naamán, estás enfermo, nadie te ha sanado, nadie te ha dado una solución. Y cuando alguien te da una solución, tú crees que hay una manera mejor para ser sanado. Tu manera, Naamán, en serio. Y creo que eso muchas veces a nosotros nos pasa. ¿Cuántas veces no hemos ido con el médico a un consultorio? Y usted entra y le dice al médico: mire, doctor, pues tengo estos síntomas, me siento así, así, así. Yo creo que la enfermedad que tengo es esta. De hecho, con ciertos miligramos de antibióticos y de esto, con esto me compongo. Es más, doctor, la inyección esa que le ponen, póngamela una vez y con esto me voy a reponer. ¿Cuántos no han hecho eso? Y luego el doctor de este lado así como que riéndose del diagnóstico de usted, que de la noche a la mañana ya usted es un doctor, ¿verdad? Pero a veces nos ha pasado que vamos con el médico ya con la idea de lo que nos está padeciendo y casi predestinados de lo que nos va a decir, y luego el médico dice: no, realmente lo que te voy a dar es esto, y tienes que hacer esto, y usted se sorprende porque definitivamente no era lo que usted tenía en mente. Y usted se va del consultorio pensando: este doctor loco me quitó toda la arepa, todo el tumbarrancho, los tacos, las enchiladas, las pupusas. ¿Qué le pasó? No sirve. Lo que estoy tratando de decir es que en ocasiones cuando estamos enfermos establecemos un mapa personal
hacia nuestra sanidad, establecemos nuestra manera en que la sanidad debería de ocurrir. No, decimos, debe de ser así, así, así. Establecemos el cómo debe de ser sanado, cuándo debemos de ser sanados, dónde debemos ser sanados. Y establecemos nuestra manera de ser sanados. Sin embargo, Dios obra de maneras en las que usted y yo quizás nunca habíamos pensado. Desafortunadamente ocurre que la manera en que Dios obra en sanidades muchas veces no es lo que nosotros ya habíamos establecido en ese mapa. Y por lo tanto, cuando Dios no es parte de la enfermedad, nos cuesta trabajo entender el flow, cómo Dios está obrando en esa enfermedad. Por eso cuando se trata de la enfermedad, yo no sé cuántos de los que están aquí han llegado aquí enfermos, el primer paso que uno debe de considerar es meter a Dios en la enfermedad. Métase las pastillas, métase esa inyección, pero meta a Dios en su enfermedad si usted quiere que haya esperanza, solución para nuestra vida. Y cuando metamos a Dios en nuestro proceso de enfermedad, entonces confiemos en la manera en que Dios va a obrar, porque quizás la manera en que Dios va a obrar no es la manera en que usted y yo lo teníamos planeado y planificado. Por eso Costa Road, si Dios todavía no ha traído sanidad sobre mi vida, no significa que Dios ya se ha olvidado de mí. Tampoco significa que Dios está ignorando mi petición, o mucho menos que Dios no hará la sanidad de nosotros. Significa que en ocasiones Dios obra de maneras y en tiempos, en formas en que usted y yo no podemos comprender. Pero el hecho de que no haya sucedido o no esté ocurriendo no quiere decir que no va a suceder. Dios a veces usa historias que tienen que involucrar el elemento agua para que alguien el día de hoy pueda creer que hay un sanador personal dispuesto a convertir lo imposible en posible el día de hoy. A veces Dios tiene que ir a lo básico. Dios tiene que regresar a lo básico, al agua, para usarlo como una excusa o como un método tan básico para decir, no es el agua el que es quien sana, pero es quien creó el agua. Para entonces nosotros recordar que en medio de la enfermedad incluyamos a Dios en nuestro proceso. Porque así como el agua es vida, en un proceso de enfermedad, meter al creador del agua es vida para nuestro proceso de enfermedad. ¿Qué pasó, pastor, entonces con Naamán? Bueno, dice el versículo 14. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. ¿Cuántas veces se sumergió Naamán en ese río? 7 veces. Interesante, porque en la Biblia el número 7 tiene un simbolismo de perfección. Diga conmigo perfección. Pero también tiene un simbolismo de orden divino. Tiene también un simbolismo de totalidad. Y tiene un simbolismo de cumplimiento del propósito de Dios. Cumplimiento del propósito de Dios. Ojo con esto. Quiero imaginar que cuando Naamán se estaba sumergiendo, ¿cuántas veces? Dentro de cada una de esas 7 veces Dios estaba diciendo: Naamán, estoy perfeccionando mi sanidad sobre tu vida. Naamán, estoy completando tu sanidad. Naamán, estoy ordenando tu salud. Naamán, a través de la enfermedad estoy cumpliendo mi propósito en tu vida. Costa Road. En ocasiones Dios no castiga con la enfermedad. Déjeme dejar eso bien claro. Dios no castiga a través de la enfermedad, pero en ocasiones Dios permite o deja que la enfermedad llegue para que a través de la enfermedad
muchas veces el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Y muchas veces Dios permite que la enfermedad ocurra para hacernos entender que en ocasiones el elemento, el eslabón perdido en esta cadena de proceso de sanidad es Dios. Y sin Dios este proceso de sanidad está incompleto. Por eso Naamán tenía que recordar que 7 veces tenía que ser sumergido. Porque cuando recordamos este número, o sabemos de este número, recordamos que Dios tiene que ser parte de ese proceso. Tiene que serlo. Esto me recuerda el hecho de que Naamán se sumergió 7 veces en el río Jordán. Me recuerda mucho el río Ganges en India. ¿Cuántos de ustedes han conocido el río Ganges? ¿Han escuchado del río Ganges de la India? El río Ganges en la India es un río sagrado en la religión del hinduismo. Y este río es conocido porque en su religión los hindúes se sumergen y creen que este río purifica su espíritu de todos sus pecados pasados. No solo eso, sino que ellos creen que así como este río, estas aguas sanadoras, perdona o purifica sus pecados pasados, también cura las enfermedades de su cuerpo. Y por eso mucha gente se reúne en ese río y entra y se sumerge. Y si usted lo ve en documentales o en otras imágenes, usted se da cuenta que el río se ve, sí, no se ve así como cristalina el agua, se ve sucio. Hay unas cosas bien interesantes detrás de todo eso, pero esto habla definitivamente de un grupo de personas que se sumergen esperando que el agua pueda traer una sanidad a sus vidas. No es el agua, pero es el creador del agua. En Juan capítulo 5 aparece una historia en donde ocurrió en Bethesda. Y dice que había un estanque de agua y que se reunían todos los enfermos, ciegos, paralíticos, todos los enfermos alrededor del estanque. De este lado, para imaginar que este es el estanque. Porque ese estanque tenía un poder curativo. Eran aguas sanadoras. Porque de tiempo en tiempo un ángel descendía del cielo, agitaba el agua, y el primero que entrara al estanque sería sanado de su enfermedad. Jesús llega al estanque y ve a un hombre, y al estar conversando le dice: tú tienes 38 años con esta enfermedad, ¿quieres ser sano? El hombre le dice: claro que quiero ser sano, Señor. El asunto es que para cuando se agita el agua y yo me preparo para ir a sumergirme, ya otro fue primero. Y Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y dice la historia que al instante el hombre fue sano. Creo que Jesús en esa historia quiere clarificar lo que pasó con Naamán. No es el agua quien sana, sino es la presencia poderosa del Señor, que no requiere de un segundo, tercer, cuarto elemento, sino su voz, su palabra, su presencia es suficiente para sanar. Yo no sé cuántos de los que están aquí hemos llegado a este lugar diciendo: pastor, la verdad que ya con esta enfermedad que tengo, si alguien me dijera dónde está un río con aguas curativas, yo iba y me sumergía. A lo mejor algunos de nosotros llevamos esperando nuestra sanidad, porque miramos a izquierda, a derecha, y nos damos cuenta que yo primero fui enfermo de esto, fui diagnosticado con esto, y a esta otra persona que apenas fue diagnosticada ya fue sanado, y yo todavía estoy esperando, todavía estoy de este lado del estanque, y parece
pareciera imposible que alguien me sumerja y que pueda experimentar la sanidad que yo quiero vivir el día de hoy. Pastor, no tengo a alguien que me haga ese milagro. Pero la historia de hoy dice que el Dios que obró en la vida de Naamán y en ese paralítico no está muerto. Al tercer día resucitó de entre los muertos para que su presencia, que es real, esté aquí el día de hoy entre nosotros, trayendo la sanidad que alguno de nosotros ha estado esperando por días, por meses, por años. Es su presencia que lo hace posible. No es el ser humano de este lado, no es el pastor de este lado, aunque hemos estado orando toda la semana por este auditorio y hemos estado poniendo nuestras manos en estas sillas. Al final es el Señor quien lo hace. Porque cuando le damos la oportunidad a Él, a que Él obre, entonces hay algo que ocurre en nosotros. Y es que si oíamos de un Dios sanador y experimentamos su sanidad, ahora se convierte en Dios es mi sanador. Pero tiene que ser parte del proceso. Y de que al final, cada vez que el Señor hacía una obra de sanidad, pasaban dos cosas. Una, el Señor le decía al sanado: ve y cuéntales. En ocasiones decía: no le cuentes, no le cuentes. Pero el que había sido sanado, ¿qué hacía? Empezaba a contar. Porque al final lo que pasaba en los tiempos bíblicos, cuando Dios traía sanidad sobre una persona, era para que el nombre de Dios fuera exaltado y la gente que no cree que existe un Dios pueda creer a través de nuestra enfermedad. El día de hoy vamos a hacer algo especial. Quiero invitarla a que se ponga sobre sus pies. El día de hoy vamos a hacer algo especial, y es que vamos a tener un tiempo de oración por enfermos. Y este tiempo va a ser un tiempo en el que vamos a dividirlo en 4 tiempos. Así que presten mucha atención a la dinámica que vamos a estar haciendo para saber por qué vamos a estar orando. Pero los que no estamos enfermos gozamos de un gran privilegio, que es la salud. Es la salud. Y creo que lo menos que podemos hacer el día de hoy es orar juntos por aquellos hermanos y hermanas que están padeciendo de algún tipo de enfermedad, y clamar que Dios tenga misericordia y haga una obra especial el día de hoy. Así que voy a invitarle a que ahí donde está, simplemente cierre sus ojos, y primeramente quiero que oremos juntos y le digamos al Señor: Señor, paséate en medio de nosotros. Antes de empezar a orar por enfermos, queremos simplemente declarar que tu presencia ya está en medio de nosotros moviéndose. Y simplemente empieza a decirle: Señor, así como te moviste con aquella gente en ese estanque, así como tu presencia se manifestó allá con Naamán, queremos verte aquí en Coastal Road. Queremos experimentarte en medio de este servicio. Padre, venimos delante de Dios en esta hora, Señor, recordando este elemento agua y cómo ha sido usado a través de las diferentes historias bíblicas, eventos bíblicos, en donde ha tenido un simbolismo de sanidad. Y el día de hoy, Señor, antes de entrar a orar por enfermos, simplemente queremos clamar que tu presencia esté sobre nosotros, que tu presencia, Señor, descienda sobre nosotros de una manera especial, que camines entre nosotros. Y que así como en el tiempo bíblico caminaste y el enfermo era sanado, que el día de hoy, Señor, tu presencia tenga la libertad absoluta de caminar, Señor, entre las sillas, de caminar entre este espacio, y traiga sobre nosotros esa sanidad que tanto estamos esperando. Mi Dios, abrimos este espacio, que una unción preciosa de sanidad empiece a descender sobre este auditorio, Señor. Y que desde ya, Señor, todo, Padre, que ocurra dentro de este tiempo se alinee a tu voluntad.
Oh presencia de Dios, gracias por estar aquí presente. Gracias por estar aquí presente. Gracias por estar aquí presente. Queremos entrar a este tiempo adorándote. Queremos entrar a este tiempo cantándote, recordando que tú eres nuestro sanador. Que tú eres nuestro sanador. En el nombre de Jesús. Vamos a adorar, iglesia, donde está, a través de este canto. Y mientras estamos adorando, que su fe empiece a alinearse a ese Dios sobrenatural, a ese Dios sanador. Cantemos.